En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unas breves palabras para insistir en esa realidad de los difuntos que nos compete a todos y que compete en forma principal a los familiares del señor Edgar Rodríguez. Decíamos al principio de la misa, son 6 años ya del fallecimiento, el esposo de una de nuestras feligresas y el papá de uno de nuestros feligreses, para rezar por él. Siempre recalcamos que el amor al ser querido que muere después del fallecimiento es a través de la oración, porque a través de la oración beneficiamos a nuestro ser querido. En la esperanza de la salvación del señor Edgar, que tuvimos la suerte, ahora no recuerdo si 2 oportunidades distintas, me parece que sí, le pude dar los santos óleos en distintos momentos de unas enfermedades que padecía y su confesión, por lo cual deseamos al buen Dios el buen Dios lo haya acogido en su misericordia y haya logrado la salvación eterna. Y en esa esperanza de la salvación sabemos que el camino común de casi todos nosotros los seres humanos, por nuestra gran imperfección que tenemos y por la deuda enorme que llevamos por nuestros pecados, aún logrando la salvación eterna, y quiera Dios que todos podamos salvarnos, el régimen más habitual es pasar por el purgatorio. Las almas del purgatorio son almas benditas, son almas de Dios, son almas que están salvadas, pero que tienen que terminar de pagar allí las deudas por los pecados. Por eso rezamos en el Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas. Y la palabra correcta es deudas, no ofensas, como se reza en el Padre Nuestro cambiado en la iglesia moderna, en esta falsa iglesia moderna que sufrimos todos. Entonces tenemos deudas por los pecados que, si no se pagan aquí, se tienen que pagar en el purgatorio, y también allí enlaza con la importancia de hacer sacrificio. Hace pocos domingos, 2 domingos atrás creo, predicamos el catolicismo, la religión del sacrificio. Si yo no entiendo eso como católico, mi catolicismo se convierte un poco en una mentira. El catolicismo es la religión del sacrificio. Por empezar, porque el acto más importante de nuestro culto, el sacrificio de la cruz, es lo mismo que la misa, aunque incrento. El acto más importante de nuestro culto católico es la Santa Misa. Y la Santa Misa es el mismo sacrificio de la cruz, el acto sublime de la redención. Cristo vino a pagar por nuestros pecados con su justicia vicaria. Los teólogos modernos odian esa expresión, pero es la verdadera doctrina católica, con esa justicia vicaria. Y el acto de culto repite y renueva es la palabra exacta, teológica, el mismo sacrificio de la cruz, hasta numéricamente, sino que en forma incruenta. Y de allí, siendo el acto más importante de nuestra religión, toda nuestra religión tiene que girar, y gira de hecho, en torno al sacrificio de la cruz y los sacrificios de nuestras vidas. Y en nosotros coge un carácter distinto, porque Cristo era absolutamente inocente y era Dios, y nosotros no. Cada uno sabe la lista, a veces enorme y a veces bastante fea, de pecados que le podemos deber a Dios. Y lo decíamos antes de que empezara la Cuaresma, que estamos recién comenzando, es importante pagar aquí. Es importante pagar aquí, y muy importante, porque aún logrando la salvación, y vuelvo a decir, ninguno de nosotros tiene la salvación asegurada. Yo me puedo condenar, ustedes se pueden condenar para toda la eternidad. Yo deseo salvarme y espero con su gracia poder cumplir con Dios, así deben esperar ustedes. Pero aún logrando la salvación, si no llegamos a una santidad eximia, o si somos mártires al que lo matan por Cristo y por el catolicismo, por Dios Jesucristo y el catolicismo, tiene como premio pasar derecho al cielo sin el purgatorio. Pero el común de los mortales, si consigue la salvación, ha de pasar por el purgatorio, y las penas son durísimas en el purgatorio. Por eso es un acto tan de misericordia, rezar por vivos y por difuntos, una de las obras de misericordia espirituales. Porque ellos no pueden hacer nada para sí mismos en el purgatorio. Los seres queridos que quedan aquí en la tierra, para los que están allí abajo, el purgatorio es abajo. Algunos santos o algún santo dice que es lo mismo que el infierno. Imaginen los dolores del purgatorio, con la diferencia que el infierno es para siempre, y del purgatorio, después de pagar, uno sale y va al cielo. Entonces, desde aquí en la tierra, para los que están allí abajo en el purgatorio, la verdadera caridad y el verdadero amor al ser querido que murió es a través de la oración. Yo beneficio al ser querido desde aquí en la tierra, rezando por él, porque él no puede rezar por sí mismo. Él tiene que estar pagando y purgando allí. Y yo le expreso amor y le ayudo mucho con la oración. El Santo Rosario es la oración
que los laicos tienen más a mano, podemos decir después de la misa, lo más poderoso, ayuda muchísimo a un ser querido, rezar siempre en el Santo Rosario por él. Y ahora la Santa Misa, si pudiésemos ver en el mundo invisible cuánto bien se le va a producir a Edgar a través de esta Santa Misa, quedaríamos pasmados. Entonces pedir misas por los seres queridos que han muerto. Eso hacia el ser querido fallecido. Y hacia nosotros, fíjense, una enseñanza primero y una o dos enseñanzas. La primera, casi todas las sectas de la herejía de los protestantes, en todas sus variantes, evangélicos, mormones, testigos de Jehová y todas las otras, niegan la existencia del purgatorio. Y en la Sagrada Escritura está, primero, que es un dogma de nuestra fe y la revelación de Dios, no solamente la Sagrada Escritura, sino la revelación oral. Pero el texto que escoge la Santa Iglesia Católica para esta misa de aniversario es de Macabeos. Por eso la mayoría de las sectas no aceptan Macabeos, si no lo sabían. Ellos escogen qué parte de la Biblia van a aceptar y qué parte no. La mayoría no la acepta, ¿por qué? Porque en este fragmento que la Iglesia Católica escogió para el aniversario de un difunto, se habla claramente de lo que los difuntos tienen que pagar y cómo este soldado, Judas, nombrado ahí, cultura católica, por favor, no es el Judas Iscariote, no es el Judas traidor, sino que es un gran guerrero del Antiguo Testamento que luchó hasta la muerte por la verdadera religión. Y como era un soldado y un general, tenía las bajas y los caídos en combate de sus propios hombres, y junta un dinero, 2.000 dracmas de plata. No es el equivalente, pero parece mucho dinero, 2.000 dracmas de plata, y envía ese dinero para que se ofrezca un sacrificio, como hacemos los católicos, que ofrecemos un dinero como limosna para pagar el estipendio de una Santa Misa. En esa época también se junta ese dinero y se envía a Jerusalén para que se ofrezca un sacrificio por los caídos en combate. Vale decir, por mis soldados, yo soy su general, que han muerto en batalla, yo voy a rezar por ellos, porque es una loable y saludable idea o lección, rezar por los difuntos para que sean purificados y perdonados, dice el texto, de sus pecados. Yo con ese tipo de oraciones, yo ayudo a los que han muerto para que paguen por sus pecados. Es un texto clarísimo detrás de la realidad del purgatorio, y por eso las sectas de la herejía protestante, prácticamente ninguna acepta el libro de los Macabeos. Para ahí tienen un sustento bíblico para defender el catolicismo frente a ellos. Y por último, para nosotros que todavía estamos vivos, ya sabemos que esa forma de actuar psicológica tan rara que tenemos los seres humanos, todos sabemos perfectísimamente que vamos a morir, pero psicológicamente todos obramos, todos, como si eso nunca fuera a pasar, o que va a pasar dentro de mucho, mucho tiempo. Y es tan triste que yo, en 23 años de sacerdote, ya ni sé cuántos enfermos agonizantes y que han muerto he asistido con los santos óleos, con la extrema-unción, pero lo más común es que una persona, hay excepciones, pero lo más común es que una persona de 80 años que está grave y muy grave y que se va a morir, cree que no. O sea, hay una falta de realismo frente a ese hecho de la muerte que nos perjudica. Porque si yo fuera realmente consciente, apenas me dicen una enfermedad grave, empiezo a rezar que me puedo morir para pagar mis deudas y para conseguir la salvación eterna. Y no, la mayoría de las personas está con cáncer, 80 años a punto de morir, ¿no? Y no tienen verdadera conciencia de qué hacer para bien morir, para morir en Jesucristo, para lograr la salvación eterna, como dice la liturgia de los difuntos. Entonces nosotros que estamos vivos, pensemos, los católicos o los que desean ese espíritu de catolicismo somos muy, muy flojos, sabemos que es una de nuestras características, y despreocupados. Si uno más de los que estén oyendo, tal vez los mismos familiares y seres queridos a través del internet, los que han venido acá, tiene deudas graves ante Dios, o si está en pecado mortal, un solo pecado mortal me vale la condenación para toda la eternidad. No, Padre, eso no debe ser así, es demasiado. Un solo pecado mortal, que yo muero sin arrepentirme de él, vale la condenación con conciencia, sin arrepentirme de él, vale la condenación para toda la eternidad. Padre, eso suena mucho, es la pura realidad. Entonces, si
uno o muchos de los que me están escuchando tienen negra su conciencia, si tienen uno o muchos pecados mortales ahí dentro, sin confesión, si tienen vidas desarregladas, vidas que no son según Dios, que sirvan estas palabras y Dios las va a usar en el día del juicio. Recuerdo San Antonio María de Claret, cuando escribe esa, me disculpan, espectacular poesía de 12 o más estrofas muy largas, tratando de conseguir la conversión del pecador, se llama Coplas para la conversión del pecador o algo así. En una parte le dice, mira que este mismo, casi literal, mira que este mismo papel que estás leyendo será el día del juicio contra ti un testigo si no cumples el arrepentimiento. Entonces, estas palabras que están escuchando los que están aquí presentes y los que puedan estar a través del internet escuchando, Dios mismo las va a sacar a colación el día del juicio, cuando en el mismo instante el juicio es un instante, apenas uno muere ya está juzgado. Entonces que sirvan estas palabras, si tenemos vidas desarregladas, vidas alejadas de Dios, vidas alejadas del catolicismo, con pecados en la conciencia, a los que estamos vivos que nos sirva para arreglar nuestra cuenta y luego con una buena confesión y luego tener el propósito más en Cuaresma de hacer sacrificios para pagar por nuestros pecados. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.